La Biblia es un libro único o mejor dicho es una colección de libros. Para algunos los 66 libros de la Biblia son las Sagradas Escrituras, pero para otros no son más que unos libros de fantasía o curiosidades históricas. El cristianismo considera la Biblia como la palabra de Dios. Aunque se reconoce que Dios usó varias personas para escribir cada parte del canon bíblico, los cristianos ven a Dios como el único autor de la Biblia. Se cree que Él se revela a sí mismo y da sus propósitos a través de ese texto, pero sin importar los antecedentes de su fe, la mayoría de las personas creen que es una gran obra literaria, algo desalentadora. Todos los que la han leído o algunas veces han oído el texto bíblico se hacen una pregunta muy importante, la cual es: ¿quién escribió la Biblia? ¿Quiénes fueron las personas que escribieron primero las palabras del libro popular de todos los tiempos? Ahora sin más dilación comencemos. Primeros puntos para empezar, hay que tener en claro que las escrituras bíblicas están básicamente escritas por diferentes autores, y el espacio aquí no nos permite un tratamiento exhaustivo de cada uno. Aparte, no tenemos la certeza de quién escribió la mayor parte de los libros que conforman la Biblia. Originalmente ningún libro viene con una página de título, pocos proporcionan detalles sobre su autoría. Algo que debemos de tener en cuenta es que la mayoría de los libros de Biblia son anónimos, algo muy común de la escritura antigua. Algo que complica esta discusión es el papel de otras personas durante su proceso. Muchos autores antiguos utilizaban secretarías para transcribir sus obras. A veces se daba libertad a las secretarías para parafrasear. En el caso de otras obras fueron editadas y recopiladas de numerosas fuentes. Por ejemplo, algunas fueron reunidas de actas judiciales, documentos reales y algunos relatos diferentes ya existentes. También debemos recordar que el mensaje de estos libros era invariablemente más importante que la autoría de ellos. Por ejemplo, a pocos les importaba quién realmente había documentado los códigos de derecho que se convirtieron en grandes porciones de varios libros del Antiguo Testamento. Lo que era importante era la legislación en sí misma. Lo mismo era verdad de los relatos históricos y los mensajes que los profetas predicaron. Hay excepciones. Por supuesto, una carta de una persona a otra tenía un elemento personal que hacía la autoría relevante. Pero en general, las escrituras de la Biblia comúnmente no se ocupan de identificar a sus autores. 5 ejemplos con estas características. Echémosle un vistazo a 5 libros bíblicos y sus autores. Éxodo. Este libro es famoso por sus relatos sobre la liberación de Israel de Egipto y la entrega de Dios con sus 10 mandamientos a Moisés. La tradición le asignó autoría a Moisés. Los judíos y primeros cristianos creían era la persona indicada para registrar estas historias y leyes para la prosperidad. Pero no existe suficiente evidencia histórica de que Moisés fue el autor. Amós. El libro de Amós es un libro profético, lo cual se sabe muy poco de este hombre llamado Amós, excepto lo que aprendemos de él en la primera línea del libro. Era un pastor que vivió durante el reinado de Jeroboam II en Israel. El resto del libro es una colección de sus mensajes. En cierto modo, podemos decir que este hombre llamado Amós es por lo tanto, el autor. Sin embargo, nuestro conocimiento de él es muy limitado. Debemos recordar que alguien más probablemente recogió, editó y publicó estos mensajes en un tiempo posterior. Lucas y Hechos. El libro de Lucas es uno de los 4 relatos del Evangelio de la vida de Jesús. Además, el libro también es anónimo, porque el nombre de Lucas no se menciona en el texto. Pero el libro está dirigido a un hombre llamado Teófilo y el libro de Hechos está dirigido a Teófilo también. Además, la escritura, el estilo y el énfasis son similares en los 2 libros tanto, que la mayoría de los eruditos los ven como 2 volúmenes del mismo autor. Según las pruebas del libro de Hechos y la tradición de la iglesia temprana, Lucas, un compañero de viaje de Pablo, fue el autor de 2 libros. Algunos eruditos han ofrecido alternativas, pero la evidencia de autoría de Lucas es bastante convincente. Filemón. El breve libro de Filemón es una carta que abre con estas palabras: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia, a Arquipo nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. 5. Pablo también escribe más adelante:
Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra 6. Este es un ejemplo en la Biblia donde la autoría es obvia en el texto mismo. Autoría del Antiguo Testamento. Con los ejemplos anteriores, aquí están algunas sugerencias en relación con la autoría de cada una de las secciones principales de la Biblia. El Antiguo Testamento, o también conocido como la Biblia hebrea, describe los acontecimientos que tuvieron lugar aproximadamente entre 2000 y 400 a.C. El proceso final de la edición y compilación de los libros sucedido entre los 400 y 100 a.C., dado lo antiguo que son estos documentos, los historiadores tienen menos confianza con su autoría original. Pentateuco. Los Pentateucos se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los judíos y los cristianos creían que Moisés fue el escritor de estos 5 libros, pero sí tuvo un papel en la configuración del contenido de los libros. Pero los estudiosos reconocen ahora que estos 5 libros fueron recopilados de muchas fuentes antiguas. Libros históricos. Los libros del Antiguo Testamento desde Josué hasta Esther siguen la historia de la nación de Israel después de su establecimiento en lo que llamaron la Tierra Prometida. Estos libros, también fueron compilados de muchas fuentes antiguas. Es posible que algunos de sus relatos proceden de sus homónimos como Josué, Samuel y Esdras y un autor desconocido designado por los investigadores como el cronista. Poesía y literatura de sabiduría. Los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares incluyen poemas, oraciones, canciones, proverbios y literatura de sabiduría. Algunas partes se certifican a David, otras a Salomón, otras a figuras menos conocidas. Pero teniendo en cuenta cuán antiguas son estas obras, especialmente Job, no podemos estar seguros de sus autores. Autoría del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento seguramente fue escrito en algún momento entre el año 40 o 100 e. Estos contienen relatos históricos, cartas y un libro del Apocalipsis. Dadas las afirmaciones que da estos libros a Jesús y la riqueza de pruebas del manuscrito para estudiar, los eruditos han debatido su autoría más rigurosamente en los últimos años. Evangelio y Hechos. Los 4 relatos de la vida de Jesús tienen el nombre de sus escritores: Mateo y Juan, siendo ellos dos los 12 apóstoles que acompañaron a Jesús junto con Marcos y Lucas. Ellos eran los compañeros de Pablo. Como comentamos en Hechos, describe el movimiento de la iglesia temprana y el segundo volumen de Lucas. Los relatos de los evangelios no identifican a sus autores. Solo se les llama Mateo, Marcos, Lucas y Juan porque líderes cristianos primitivos creían que estos hombres eran los autores. Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es muy diferente a los demás libros del Nuevo Testamento, una carta que se describe como literatura apocalíptica, probablemente escrita por el apóstol Juan. La pregunta acerca de quién escribió la Biblia es muy importante. A veces los cristianos se dejan llevar tanto en el aspecto religioso de la Biblia que olvidan su propia calidad humana. Los nombres que mencionamos en este video son personas reales, como apóstoles, soldados, pescadores y al menos un fabricante de tiendas. Algunos eran importantes como Salomón, él era un rey, algunos eran marginados como Jeremías, él fue encarcelado por el rey. Todos vivieron en una época muy diferente a la nuestra, sin embargo todos respondieron al llamado que les fue otorgado para tener un registro para futuras generaciones. Sin embargo, no debemos descartar la posibilidad de un autor tras bambalinas.